la Biblia que usted tiene la parábola de la oveja perdida. Luego, desde el versículo 8 al versículo 10, aparece el nombre de la parábola de la moneda perdida. Y después, desde el versículo 11 al versículo 32 del mismo capítulo 15, aparece con el nombre de la parábola del hijo pródigo. Hasta ahí vamos bien, todo dice parábola. Luego, Lucas sigue contando y ordenando la historia, y en el capítulo 16, ¿cierto?, aparece el nombre de la parábola del mayordomo infiel. ¿Ya? Y luego de que Jesús sigue contando historia, habla en el versículo 16 acerca de la ley y el reino de Dios. Después en el versículo 19 en adelante dice Jesús enseña sobre el divorcio, pero luego la historia en el versículo 19 al 31 nos dice el rico y Lázaro. ¿Ya? Y pareciera ser que esto no es una parábola, pero cuando uno empieza a estudiar los versículos propuestos, entonces se va dando cuenta que pareciera ser que sí es una parábola, porque tiene elementos que son dignos de cualquier parábola que Jesús contaba. Ahora, yo creo que no le pusieron parábola porque es la única parábola o es la única historia que Jesús cuenta de esta manera, que Jesús nombra a una persona. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. La historia nos cuenta de dos hijos. El que responda a la pregunta se lleva un premio. Nómbreme uno de los nombres de los hijos. No parece, ¿cierto? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? La parábola del mayordomo infiel. ¿Cómo se llamaba el mayordomo de la parábola? No hay nombre. Por lo tanto, los estudiosos bíblicos se pusieron a pensar y entonces dijeron, no es una parábola, y no le pusieron el nombre que hoy día la conocemos. Pero hay un detalle no menor, que el nombre Lázaro, que aparece ahí en esta historia, se puede traducir como aquella persona que recibe el favor de Dios. Y cuando uno empieza a ver la historia, cuando uno comienza a ver en detalles, que eso es lo que yo pretendo hacer en esta hora de la tarde, se va dando cuenta que esta historia Jesucristo la cuenta con un sentido y con un propósito, como cuenta todas las parábolas que aparecen con el nombre de parábola. Fíjese, cuando leemos el capítulo 16, comenzamos inmediatamente con el versículo 1, dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico, que tenía un mayordomo. Ese es el capítulo 16, versículo 1. Pero cuando vamos al capítulo 16, versículo 19, que estamos predicando hoy día, la historia o la parábola, que para mí es una parábola, comienza de la misma manera. Había un hombre rico. Un detalle no menor, que nos hace entender que Jesucristo tiene una secuencia entonces de una primera historia, de una primera parábola, para luego terminar con esta segunda historia, con esta segunda parábola llamada el rico y Lázaro. Fíjese que Jesucristo cuenta esta historia porque sus oyentes, que comienza hablando en el versículo 16:1, ¿se acuerdan de un hombre rico? Estaban con ellos los discípulos, pero pasa un detalle, que siempre llegaban los intrusos, por decirlo de alguna manera. Llegaban los enemigos del Señor. Y luego Lucas, y esta parábola y esta historia tiene un solo detalle que solamente Lucas la relata, no la encontramos ni en Mateo, no la encontramos ni en Marcos, y tampoco no la cuenta Juan. Pero cuando llegamos y seguimos avanzando en la lectura, porque yo no voy a predicar la parábola anterior, en el versículo 10 hay un detalle, que Jesucristo lo cuenta, y de esto nos damos cuenta que finalmente la historia que cuenta después con la parábola del rico y el Lázaro, Jesucristo la cuenta por este pequeño detalle. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que lo es en muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Fíjese lo que está diciendo. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Fíjese lo que dice el Señor. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o amará a uno y aborrecerá al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Dice el Señor, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto se lo está contando a los discípulos. Y en el versículo 14 pasa un pequeño detalle. Los intrusos de siempre, los que se creían de una ley distinta, los
y de un hombre mendigo llamado Lázaro. Porque el rico de la parábola o de la historia representa a los fariseos del tiempo del Señor. ¿Por qué? Porque los fariseos amaban el dinero más que cualquier otra cosa. Los fariseos amaban la posición. Los fariseos amaban el estatus. Pero no practicaban la justicia y la misericordia que Dios demandaba hacia ellos. Eran personas inmisericordias, falta de bondad, falta de amor. Aplicaban la ley de Dios, pero la aplicaban sin amor y sin misericordia. Por lo tanto, el Señor tiene que poner en perspectiva a los fariseos y también a los discípulos, y también en esta noche a usted y a mí, para poner en perspectiva el correcto uso del dinero para ayudar a otros, y cómo el dinero, a través de esto, promueve, ¿cierto?, una vida santa en la tierra, cuando dedicamos todo nuestro bien, lo que tenemos, se lo dedicamos al Señor. Porque los fariseos consideraban que poseer riquezas, ¿saben lo que era? Era el sello de aprobación de Dios. A los ricos le iba bien porque Dios estaba con ellos. Así pensaban ellos. Y los pobres le iba mal porque Dios los miraba de lejos. Pero el Señor tiene que contar esta historia para decirnos, no, eso no es correcto. Y pareciera ser que en este tiempo mucha gente piensa de la misma manera. Mucha gente piensa que el dinero es un favor de Dios y los que son pobres, entonces Dios los mira de lejos o han hecho algo incorrecto, por eso es que no prosperan. Doctrina de la prosperidad. Y gracias al Señor que nuestra iglesia no se dedica a eso. Porque ¿sabe qué? No se trata de cuánto dinero usted tenga. Puede tener mucho, puede tener poco, pero lo importante es cómo lo administra. Cómo es capaz también de ver la perspectiva de abrirse a ayudar a los demás. Lo que no hacían los fariseos. Los fariseos se creían justos en sí mismos. Se creían ellos como una casta distinta, miraban en menos y menospreciaban al resto de los demás. Por eso que el Señor tiene que contar esta parábola. Porque la justicia que el Señor quiere enseñar es distinta a la justicia que muchas veces los seres humanos entendemos aquí en la tierra. Y el Señor cuenta esta parábola, ¿sabe para qué? Para enseñarnos a mirar la vida más allá de este lado de la tierra. Porque la vida, querida iglesia, queridos hermanos, no se termina en un cajón. Y Jesucristo cuenta esta historia para decirnos que hay un destino más allá. Hay un paraíso que la Biblia nos dice el seno de Abraham, pero también hay un infierno que es conocido como el Hades. Que en la cultura hebrea el Hades era el lugar de los muertos. Allá iban todos los muertos. No había una cosmovisión clara, porque quien empieza a hablar más del infierno que cualquier otra persona es justamente el Señor. Porque si hay algo que no nos gusta escuchar a los seres humanos hoy día, es que hay un infierno. Y es verdad, en la mañana lo conversábamos en la escuela bíblica con los hermanos. El mensaje de la iglesia ha de ser positivo en el sentido de mostrar a un Jesús como Salvador. Porque Jesús mismo dijo que Él no vino a condenar al mundo. Pero también tenemos que considerar que a todos aquellos que no acepten el mensaje de salvación, también hay un lugar de perdición para ellos. Hermanos, iglesia, la vida de este lado de la tierra es corta. Es corta, no nos damos ni cuenta. Cómo avanzan los años, cómo avanza el tiempo, y el tiempo pasa, dice, y una alabanza, decir, hereje, como dice una canción, el tiempo pasa y ¿qué pasa? Nos vamos, se la saben, ¿no? Muy bien, pero a veces les pregunto por un salmo, a ver si se lo saben. No, está bien, el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos, y así es, la vida va avanzando y a veces nos va alcanzando. Y no nos damos ni cuenta cómo ya la muerte muchas veces está más cerca de lo que a veces pensamos. Porque el tiempo es algo que usted y yo podemos manejar. Y de esta historia, queridos hermanos, aprendemos algo que nos pone en la perspectiva real de lo que es la vida, pero también de lo que es la muerte. Porque hay una buena muerte. Y si hay una buena muerte, también hay una mala muerte. Hay una vida eterna, pero de Jesús aprendemos que también hay una muerte eterna. Hay una vida que es para siempre, pero también de Jesús aprendemos que hay una vida que es
Mientras vivamos en este cuerpo, queridos hermanos, todavía tenemos tiempo para arrepentirnos. Tenemos tiempo para entender la visión de Jesús en cuanto a la rectitud, en cuanto a las cosas que nosotros hemos de realizar de buena manera de este lado de la tierra. Y Jesús cuenta esta historia a través de 3 contrastes que yo quisiera compartir en esta hora de la noche. Y el primer contraste que nos cuenta sucede antes de la muerte. Porque esta historia que Jesús cuenta, ¿cierto? Bien nos dice en 2 primeros grandes contrastes. Primero había un hombre rico. Ya había un hombre rico. Los 2 hombres tenían vida muy distinta. Saben que vivían a pocos metros de distancia, porque la parábola, la historia que Jesús nos cuenta, dice que el pobre se sentaba a las puertas de la casa del rico. Y es probable que no haya tenido que trasladarse kilómetros, sino que vivían muy cerca, pero tenían realidades muy distintas. Vivían a pocos pasos el uno del otro, pero había una brecha enorme entre cada uno de ellos. El rico no se le menciona el nombre. Algunos estudiosos han sugerido que se llamaba Dives, pero eso ya es inferible al texto. Es inferible al texto, ¿por qué? Porque la palabra rico se traduce desde el griego, ¿cierto? Se traduce como la palabra Dives, y de ahí viene la palabra divo, la palabra divino, o las divas, que parecería que se relaciona con eso. Pero yo no quisiera mencionar eso porque el texto no lo dice de esa manera. Miren lo que dice: vivía en una mansión. Dice que se paseaba y el hombre lo usaba de buena salud. Dice que se vestía de púrpura y de lino fino. En los tiempos de Jesús, vestir de púrpura y de lino fino era a la altura de los reyes o de las personas importantes de la casta, importante de Israel. Su siervo dice que lo refrescaban con el abanico de la sombra, y dice que todos los días tenía un gran banquete. Muchos lo hubiéramos pasado bien con él, comiendo todos los días buenos banquetes. Pero eso finalmente lo llevó a su pérdida. En tanto, el mendigo, la otra contraparte de la historia, su nombre lo conocemos, era Lázaro. Dice que se echaba cada día en la tierra a las puertas del rico. Muy probablemente, aunque el texto no lo dice, era lisiado. ¿Por qué? Porque dice que estaba, ¿cierto?, botado básicamente, y pareciera ser que lo iban a dejar a las puertas de la casa de este rico. Se vestía de harapos y tenía llagas. Eso lo dice la historia, ¿verdad? Porque dice que los perros lamían, ¿cierto?, sus llagas. Por lo tanto, era un hombre despreciado, ansiaba de comer las migajas que caían en el suelo del rico. Y fíjese que el texto que nos diga que los perros lamían era ya lo último que podía pasar. Porque los perros en la cultura judía eran animales despreciables, eran animales impuros. Por lo tanto, que el texto nos diga que eran perros, entonces ya es casi un hombre que ni siquiera tenía, le faltaba algo. Ese hombre no tenía nada. Pero un día pasó lo inesperado. Es interesante que de esta historia, ¿cierto?, solamente uno se le menciona el nombre. Yo lo decía hace un rato atrás. Lázaro, ¿cierto?, significa el que es socorrido, el que es llamado. La palabra Lázaro es una transliteración de la palabra Eliezer, ¿cierto?, que significa Dios en mi socorro. ¿Ya? Por lo tanto, el nombre, ¿sabe lo que enfatiza? La confianza en Dios. Pero este rico, este señor sin nombre, podríamos llamarlo. El sin nombre, el NN. ¿Ya? Y que Jesús no le haya puesto nombre, más encima es un golpe duro para los fariseos, porque a ellos sí que les gustaba ser reconocidos por las personas. Les gustaba que lo nombraran: oh, ahí va el fariseo tanto, oh, allá va el fariseo, mira cómo ora el fariseo tanto. Y Jesús dice: el hombre rico ni siquiera tenía nombre. ¿Y sabe lo que podemos aprender de eso? Que su nombre no estaba inscrito en el libro de la vida. Porque los nombres de nosotros están inscritos en un libro de la vida. Yo le pregunto a la iglesia en esta noche: ¿está nuestro nombre escrito en el libro de la vida? ¿Está su nombre escrito allí? ¿Nos conocerá Dios cuando nos presentemos ante Él? Nos diga: bien, buen siervo y fiel. Nos diga: bien, buen siervo, y ponga su nombre allí, para decir: no entra en el gozo de tu Señor. Porque de esta historia aprendemos que ese sin nombre no estaba inscrito su nombre en el libro de la vida, porque llegó a un lugar de tormento. Este contraste también nos muestra algo que me parece importante mencionarlo. Las riquezas no son un pecado en sí mismo. Las riquezas no constituían el pecado de este hombre rico, más bien era la oportunidad que él tenía para usarlas. Pero él no las usó bien. Podría haber bendecido a este hombre mendigo, pero sabe que no, nunca lo hizo. Porque en la Biblia
tener más, como lo tenían los fariseos, porque nos dice Lucas, ¿cierto?, que eran avaros. Ellos querían atesorar más. Pero de Jesús aprendemos que más primeramente debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas y todo lo demás es añadido. Los ricos en la Biblia nunca se mostraron como personas egoístas, no siempre, perdón. Cornelio, que se convierte por la predicación de Pedro en Hechos capítulo 10, dice la Biblia que era un hombre rico, era un hombre piadoso que daba limosnas generosas a los pobres. Sus ofrendas se agradaban a Dios. José de Arimatea, aquel que llevó la cruz del Señor, dice el relato bíblico que era un discípulo rico, que tenía muchas posesiones. Otros amigos de Jesús, Marta, María, el otro Lázaro que el Señor también resucita, también tenían un buen estatus social, pero siempre también ellos ayudaron al Señor. Se da cuenta que el dinero no nos hace ni mejores cristianos ni peores cristianos. Hermanos, el dinero, la cantidad no nos determina, sino es como usted usa los dineros. Y eso es lo que el Señor estaba diciendo. Este hombre, el sin nombre, ¿cierto?, a quienes algunos autores llaman Gives, era un hombre rico. Pero ¿saben cuál era el problema de él? Que se gastaba el dinero solamente en sí mismo. Se daba los tremendos banquetes, seguramente la mejor mesa, los mejores manjares. Y el problema no era el banquete, porque acuérdense lo que dice la parábola en el capítulo 15 del hijo pródigo. Cuando llega el hijo perdido, ¿cierto?, ¿qué le hace el padre? Un banquete. Pero este Vives o este hombre sin nombre, todos los días hacía un banquete. Él no se negaba nada de comida o de ropa. Tenía para él una seguridad tremenda que pensaba que con eso no necesitaba nada más. Y sabe qué, querida hermana, querida iglesia, yo he conocido particularmente gente que ha tenido muchas posesiones económicas y el día de mañana la muerte también los alcanza. Podrían pagar los mejores médicos, y no estoy diciendo que eso sea mal, muy por el contrario. La mejor medicina, pagar los mejores médicos quizás en el extranjero, pero cuando la muerte llega, y no hay nada que hacer ahí. El pecado más grande de este hombre era el hecho de que hacía las cosas equivocadas. Su pecado no era la cantidad de dinero, sino cómo lo ocupaba. Lo ocupaba y lo mal utilizaba. Su grave pecado fue que no le interesaba ninguna otra persona que no fuera él. Se mostró como un hombre egoísta. Incluso dice que hasta los perros, la historia nos dice que demostraban más misericordia que él, porque los perros curaban las llagas de este hombre llamado Lázaro. Y ahí está este sin nombre y Lázaro. ¿Y qué pasa? El relato bíblico nos sigue contando el Señor que ambos mueren. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Pareciera ser que no tenemos más datos, pero luego en el versículo 23 se nos dice que en el Hades alzó su voz estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envíala. Mire, fíjese, y envía a Lázaro para que me venga a ayudar. ¿Qué hombre más egoísta? Como si alguna vez hubiera ayudado a Lázaro, él ahora estaba pidiendo desde el otro lado de la tierra una ayuda para él. Este segundo contraste que el Señor nos cuenta en esta historia es para mostrarnos que todos un día vamos a morir. Iglesia, hermanos, todas las personas un día tenemos una cita con la muerte. Tenemos una cita con la muerte. Los ricos y los pobres mueren. Los eruditos y los analfabetos mueren. Los que viven en las grandes ciudades y los que viven en los pueblos mueren. Los grandes, los pequeños, los viejos, los ancianos, los niños. Todos algún día vamos a morir. La muerte no tiene respeto por ninguna otra persona. La muerte no distingue estatus social, estatus económico, no distingue a nada. Llega cuando tiene que llegar. Porque la Biblia dice que somos como la hierba. Salmo 103, versículo 15 y 16. El hombre, por supuesto también involucra a la mujer, el ser humano, es como la hierba a sus días, dice la palabra. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y en su lugar no lo conocerá más. Somos como la flor, que es que un día es quitada y es marchitada. Santiago, en el Nuevo Testamento, en la revelación del Nuevo Testamento,
intocable. Y aquí estoy yo. ¿Y quién me viene a decir algo a mí? Y la Biblia nos dice de que somos como la flor del campo. Somos como la hierba. Hermanos, usted y yo algún día vamos a morir. El tema es cómo estamos preparados para la muerte. Y no me estoy refiriendo a si usted tiene asegurado un seguro de vida. Alguno lo puede tener y que bueno sea así. Para asegurar un poco y pensar quizás en el futuro de sus hijos o de sus nietos en algunos casos. O empezar a repartir la herencia ya en vida. Yo estoy hablando de su condición espiritual. ¿Estamos preparados para morir? Si la muerte viniese por nosotros en cualquier momento. Esa es la pregunta en cuestión y eso es lo que quiere el Señor resolver en esta parábola. Porque los fariseos se creían que ellos iban derechito al seno de Abraham. Y resulta que el Señor le dice, ¿saben que no? Para ustedes, si ustedes no cambian su condición de vida, entonces para ustedes está preparado un lugar de tormento, un lugar de sufrimiento, un lugar de dolor. Y ese lugar también está preparado para aquellos que un día han de rechazar el mensaje del Señor. Todos tenemos una cita con la muerte. Lo segundo que aprendemos de este contraste en la muerte es que todos vamos a morir en circunstancias distintas. Todos vamos a morir en circunstancias, bueno, algunos por enfermedades, ¿cierto?, repetitivas, pero cuando digo no todos vamos a morir de la misma manera. Aunque no tenemos la certeza de ambas muertes, porque el relato no nos dice, solamente sabemos que murieron sin nombre y Lázaro, ¿cierto? Podemos inferir que probablemente Lázaro haya muerto de hambre, porque dice que no tenía nada que comer y que a lo mejor por las llagas que tenía fueron muy profundas y falleció. No se menciona su funeral, ¿cierto? Ni menos el lugar de su entierro. Lo más probable es que a este hombre llamado Lázaro lo botaron al basurero de la ciudad. Allá fue llevado su cuerpo. Y lo más probable que a este hombre sin nombre, al rico de la historia, lo más probable es que haya muerto tanto que comía todos los días. Oiga, sí, y eso también es consejo para todos, y debemos también cuidar nuestro templo y como decimos siempre los predicadores, la palabra primero es para mí. ¿Ya? Mira, la chaqueta ya ni me aprocha. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que debemos cuidarnos también de lo que nos alimentamos, porque este hombre lo más probable es que comía banquete todos los días, ¿ya? Y se descuidó y ¿sabe lo que pasa? Cuando comemos mal, aparte de engordar, nos enfermamos. Llega la enfermedad y es probable que este hombre haya muerto de esa manera. Es peligroso para la salud de toda persona comer banquete todos los días y comer mal. Ya la palabra es para mí, me está hablando el Señor. Y sabe que no tenemos la seguridad, pero lo más probable es que se haya hecho un funeral pomposo, grande, ya con una inscripción tremenda, aquí murió este hombre,
hay un cielo, hay un paraíso, hay un lugar precioso que el Señor fue a preparar para usted y para mí. El Señor le dijo al ladrón en la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y a mí me hubiera gustado haber estado al lado de ese hombre, al lado de Jesús, porque el Señor lo llevó inmediatamente al paraíso, a un lugar precioso. Hay una segunda inferencia en la palabra paraíso. El apóstol Pablo, cuando habla de su arrebatamiento hacia el tercer cielo, dice que conozco un hombre en Cristo, ¿cierto?, que fue arrebatado al paraíso. Es un lugar precioso, ese lugar es la gloria, ese lugar lo fue a preparar el Señor para usted y para mí. Y finalmente en el libro de Apocalipsis aparece la tercera inscripción de la palabra paraíso, donde se le dice a la iglesia en Éfeso: al que venciere, al que es fiel, al que se mantiene en el camino, al que no retrocede, al que considera la salvación de Jehová, del Señor, como para su vida. Entonces dice: le daré de comer del árbol de la vida, del cual está en medio del paraíso. Hay un cielo, hermanos. Hay un lugar precioso, calle de oro, mar de cristal. Yo quiero ir a ese lugar, y yo que tengo la certeza que usted también quiere ir a ese lugar, porque ese lugar es una bendición que está más allá de la tierra. Lamentablemente los fariseos no podían ir porque su mirada estaba puesta en las cosas de abajo. Y este hombre en la historia representa de cualquier forma a ese hombre. Cuando un creyente muere, de acuerdo a lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 1 en 8 en adelante, entonces su espíritu retorna a la presencia del Señor. Y algún día todos queremos ir para allá, a ese lugar precioso. Y mientras tanto el otro hombre, ¿sabe dónde fue? Al lugar de tormento, al Hades. Y allí estaba sufriendo, dando voces de desesperación. Le dice a Lázaro para que me venga a refrescar un poquito la lengua. Fíjese que patudo, se tomó los mejores manjares, seguramente los mejores vinos, y estaba cosechando lo que había sembrado en vida. Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora está consolado y tú estás atormentado. Hay un lugar de consuelo, hay un lugar de tormento. ¿A dónde quiere ir usted? Al lugar de consuelo, al cielo. Vamos para la gloria, hermano, y vamos todos juntos. Por eso que nos esforzamos para entrar por la puerta estrecha. Y lo último que ya aprendemos de esta historia, antes de la muerte, en la muerte, y desde el versículo 27 en adelante, es que la vida después de la muerte, hermanos, no es una opción. No es una opción. Dios ha creado para que cada persona viva eternamente. O vive para Dios y vive con Dios, o vive sin Dios. Pero todos algún día vamos a buscar, o vamos a tener un lugar preparado para nosotros. Y todos queremos estar en el mejor lugar, que es la vida eterna. Y la vida cambia para bien o cambia para mal después de la muerte. Cuando Lázaro cerró sus ojos, él murió como un hombre pobre, murió como un hombre enfermo, murió lleno de llagas, los perros le lamían las llagas. Pero una vez que cerró sus ojos, entró a un lugar precioso. Sus llagas habían desaparecido, su cuerpo había sanado, nunca más volvería a acostarse a las puertas de ese lugar. Su descanso estaba apenas comenzando. ¿Sabe lo que pasó con Lázaro? Su vida mejoró después de la muerte. Iglesia, yo no sé lo que hoy día usted está pasando. Yo no sé lo que hoy día usted está viviendo. Pero tengo la certeza que todo lo que vamos a vivir allá va a ser mucho mejor de lo que aquí hoy día estamos pasando, de lo que aquí hoy día estamos viviendo. Tengo la plena certeza, el pleno convencimiento de que todo lo que
la vida será mejor. No nos amarguemos por las cosas que pasan aquí, no suframos, no envidiemos lo que tiene el resto, no. Porque lo que tenemos preparado usted y yo es mejor. El sufrimiento aquí en la tierra un día se va a terminar, pero va a continuar para aquellos que pongan su corazón lejos del Señor. No nos esforcemos y no dediquemos tanto tiempo en las cosas terrenales. Yo sé que está bien y me gusta cuando los jóvenes estudian, se preparan, sacan su carrera universitaria, muchos de ellos, pero después se olvidan del Señor. No, joven, no te olvides de Dios. Considéralo en todos tus caminos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Dios mana la vida. No nos preocupemos de atesorar tantas cosas en la tierra. Preocupémonos de generar tesoros en el cielo, porque allí ni la polilla, ni nadie va a corromper lo que del Espíritu usted y yo tenemos. Oh, tu presencia, Señor, está en este lugar. La reconocemos, Señor. Confronta y quebranta los corazones, Señor. Oh, tu presencia, Señor, toque los corazones, Dios. Tu Espíritu convence, Señor. No son mis palabras. Es tu Espíritu en medio de la iglesia. Y lo tercero que tengo que decir es que es en esta vida donde decidimos dónde vamos. Es en esta vida, en ninguna otra. Este hombre rico no pudo cambiar su dirección después de la muerte. Allí se estaba quemando y quería un poquito de agua. Pero ¿cómo entra una persona al paraíso? ¿Sabe qué, hermanos? Lázaro no entró al paraíso por ser pobre. Y los ricos no van al infierno porque son ricos. No, si alguien está pensando eso, está equivocado. Y lo dije delante. Porque hay pobres que son bastante orgullosos, que son bastante soberbios. Pero también hay ricos que la voz de Dios a veces pareciera ser que le alcanza. Porque lo que usted y yo tenemos no nos define y no nos determina para la vida eterna. Es cómo trabajamos, cómo administramos lo que teníamos, lo que tenemos en la tierra. ¿Y sabe qué? Fíjese lo que pasaba. Este rico se seguía comportando como rico. Después de muerto, como si fuera un patrón, como si fuera alguien de importancia. No, si cuando estemos allá vamos a ser todos iguales. Todos iguales. Él primero quería que viniera Lázaro, ¿cierto? Y lo mandó a buscar. ¿Cierto? ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo Moisés? No, le dijo, no. Perdón, Abraham. No, le dijo, no va, porque de este lado hay una cima, hay una separación grande. No se puede pasar del cielo al infierno. Eso es lo que aprendemos de esta historia. No hay forma de volver a salvarse después de muertos. Es ahora, es el aquí, cuando usted y yo decidimos por nuestra salvación. Fíjese lo que le dice Abraham, ¿cierto? El hombre de la historia. Le dice, a Moisés y a los profetas tienes, óiganlo. En otras palabras, Moisés y los profetas representan todo el Antiguo Testamento. Es como si un día el Señor nos dijera, tienen toda la Escritura. Y ahí donde yo les muestro mi voluntad. No vamos a tener oportunidad, hermanos, a los que nos están escuchando por las redes sociales y a lo mejor no conocen del Señor. Es aquí y es ahora cuando decidimos o si nos vamos para el cielo o si nos vamos hacia el infierno. Tenemos la oportunidad, tenemos la revelación completa para salvar nuestra vida de la condenación eterna. Cada persona es aquí donde decide si quiere obedecer o desobedecer la Biblia. No existe ni una sola decisión que se pueda hacer después de la muerte.
también ama al rico. Dios ama tanto al pobre, pero también ama al rico. Es un pecado ignorar a los que sufren y usar nuestra riqueza solo para sufrir o para suplir nuestras propias necesidades. Iglesia, hermanos, no entraremos al cielo solamente por las buenas obras que hacemos, pero podemos imitar el ejemplo de Cristo y compartir con los que sufren. De lo poco que Dios te ha dado, comparte con los que hoy día no tienen. Levante los ojos y seamos capaces de mirar más allá de nuestra mirada terrenal. ¿A cuántas personas quizás hemos ayudado en este último tiempo? Es un cuestionamiento que esta parábola también nos tiene que enseñar. ¿Con cuánto hemos aplicado misericordia? De la misma misericordia que el Señor aplica todos los días con nosotros, porque dice la palabra, y ayer lo decía nuestro hermano, que la misericordia de Dios se renuevan cada mañana. ¿Está nuestro corazón compungido ante la necesidad del otro? ¿Vemos más allá de nuestra propia problemática o de nuestra propia vida? Bueno, esta parábola, ¿cierto?, entonces nos tiene que enseñar a mirar más allá y no ser egoístas como lo era este hombre. Y ya en la parte final de este mensaje, no vamos a entrar al cielo por las buenas obras que hacemos. La salvación siempre por gracia, solo por gracia y solo por Cristo. Pero sin embargo, ninguno de nosotros se puede mostrar ajeno, insensible a la voz del Señor. ¿Ve usted alguna persona en la misma situación de Lázaro hoy día que está a su puerta? Y no me responde a mí. Hágase un análisis interno. ¿Cuánta gente hoy día está en una peor condición que nosotros? Y no es que nosotros tengamos tanto también, pero yo creo que Dios en su infinita gracia y en su infinita misericordia nos ha dado incluso más de lo que a veces merecemos. Pero eso que tenemos debemos darlo de gracia, así como lo recibimos de gracia.
a uno de mis hermanos, a mí lo hiciste. Consideremos eso, hermano. Consideremos cada vez que usted ayude, cada vez que usted supla una necesidad, piense que no lo hace para la persona, piense que lo hace para el Señor. Pero alguien dirá, pero que esa gente lo mal usa. No importa, Dios lo juzgará a él. Pero usted quedará con la plena convicción en su mente de que a través de esa persona también lo hizo para el Señor. Porque Dios no dirá lo de la derecha: estuve desnudo, me cubriste. Tuve hambre, me diste de comer. Yo quiero escuchar ese día cuando Dios llame mi nombre. Y que Dios diga eso de mí. Y seguramente usted también querrá escuchar eso. La historia del rico y Lázaro nos pone en esta perspectiva, queridos hermanos. Que Dios de Padre bendiga.